Estamos a esta hora con el ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, es presidente de Petroperú, especialista en temas energéticos. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo y su atención a RCR. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a vuestras órdenes. Gracias por la entrevista. No, a usted nuevamente, ingeniero. Bien, ayer el directorio de la petrolera estatal de Petroperú ha salido pues al frente a pedir al gobierno peruano que de una vez siente ya de una manera rápida una posición en cuanto a las condiciones actuales de la gestión de la empresa, ¿no? Incluso se ha dicho y literalmente que se hace insostenible. ¿Cuál es su opinión al respecto, ingeniero? Bueno, en primer lugar, hay una situación crítica, yo diría muy crítica desde el punto de vista económico-financiero en la empresa, ¿no? En ese sentido sí tiene razón, digamos, el directorio de señalar o de acotar, en este caso, yo diría reiterativamente, porque ya antes había sacado un comunicado, recordemos, hace cuestión de un mes o 2 meses, ¿no? Entonces, por esa parte sí hay una situación muy crítica, pero también a la vez es una situación que en este caso debieron alertar y no dar un plazo como el que lo han dado hasta el día 31, me parece, de este mes. No, entonces ese tipo de ultimátumos no puede dar tampoco un directorio, ¿no? Entonces ya se estarían excediendo de sus funciones, eso debieron hacerlo internamente. Eso por un lado en cuanto a la forma, pero en cuanto al fondo se refiere, hay una situación crítica desde el punto de vista económico-financiero. Ahora, el tema también por parte del Ejecutivo es que todas estas alertas que han sido dadas hace ya algún tiempo, ¿no es cierto? Esto con el comunicado, desde el comunicado que sacó el directorio par de meses atrás. En mayo, ¿no? Entonces, Más o menos. debieron, sí, 3 meses, entonces, debieron tomar acción. Entonces, eso es lo que preocupa, que no hayan tomado acción. Y sobre todo en este caso, quien tiene la batuta, como es el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, porque tiene, en este caso, 3 directores de los 5. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ante esa alerta, en ya una situación casi un SOS, dando algunas alternativas de solución para la problemática, no se haya manifestado y haya oídos sordos en este caso, y eso es lo que preocupa. Entonces, lógicamente ya, al parecer, el actual directorio, lógicamente ya está cansado pues, de esa situación, pero ellos debieron de todas maneras estos ultimátumos darlo pues antes y no a pocos días, ¿no? De este vencimiento, a 3 días exactamente. Claro. Entonces, ese es lo que, digamos, preocupa. Pero vamos al hecho de que sí hay una situación crítica y esto tiene que afrontar el actual gobierno porque esto sabía y sabe cuál es la situación. Y también a la vez hay alternativas precisamente que el propio directorio le había señalado y que ahora nuevamente lo ha hecho público, ¿no? Entonces, una alternativa, por ejemplo, viable me parece y que está en manos del Ejecutivo es precisamente a través de garantías o en este caso vencimientos de pagos que tenía que hacer por los préstamos que ha recibido la empresa de parte de parte de la caja fiscal. Por ejemplo, en este caso, postergar las fechas de vencimiento, porque eso podría atenuar el peso económico, financiero que tiene en este momento la empresa. No va a solucionar, pero vamos al hecho, por lo menos le da un poco más de tiempo a la empresa para que pueda afrontar, porque a la vez también recordemos que hay una situación positiva dentro de todo esto negativo, que ya está en pleno funcionamiento la unidad de Flexicoque, que es la más valiosa de la nueva refinería de Talada, es la parte más rentable. Y lamentablemente en el mes de marzo, por un corte de fluido eléctrico en la zona norte, ¿no? En toda la zona norte del país, entonces se cortó en este caso, el fluido eléctrico y eso digamos, provocó que justamente esta unidad cayese y lógicamente esto ha generado pues que tenga que ser reparada. La reparación recién acaba de concluirla, o sea, en este momento ya está funcionando esa unidad de Flexicoque, ¿no? Y ya eso lógicamente le va a permitir afrontar a Petroperú precisamente esta situación, afrontar mejor, ¿no? Porque digamos ya va a funcionar, pero en el mes de, como decía, marzo, o sea, todo marzo, abril, mayo, junio, hasta julio, estuvo inoperativa esta planta, esta unidad Flexicoque. Entonces, eso es lo que, digamos, ha llover sobre mojado en la situación económico-financiera de Petroperú, porque en el mes de enero y febrero del año 2024, las cifras ya se mostraban en azul, y eso es una cosa digna de destacar. El año pasado sí fue un desastre, porque ha habido un déficit de $823 millones, el año
2022 de 272 millones. Una de las propuestas también, no sé cuál es su opinión al respecto, sería declarar en quiebra la empresa. ¿Esto qué significaría, ingeniero? Para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, por favor. Claro, no, ya esa sería una situación, ya digamos, mejor casi podríamos decir sinónimo de hacer desaparecer la empresa, ¿no? Entonces, recordemos que esto en cualquier, sea un negocio pequeñito, una tienda, una bodega, si digamos se declara en quiebra, simplemente quebró y tiene que cerrar, pues lógicamente, ¿no? Entonces, eso digamos, comparando lo que sería a esa escala de bodega, y en el caso de la primera empresa del país, digamos, declararla en quiebra sería prácticamente pues una malísima, pésima señal hacia el exterior, ¿no es cierto?, respecto a las cifras económicas o macro que tiene el país, que sí puede afrontar una situación para salvar a la empresa, y hay posibilidades de que pueda ser salvada. Con la venta venta de activos, ingeniero, quizás. Justamente, así es, efectivamente. En realidad, la venta de activos va a atenuar, porque al final la venta de activos quizá esté alrededor de los 900 millones de dólares, y con eso no vamos a solucionar, pero sí, por ejemplo, podría atenuar. Al igual es el asunto del personal. Ya hay una ley, inclusive, recordemos que hace un poco más de un mes ha salido, que permite precisamente, no es que permite, sino que establece que la sede de Petroperú es Talara. Entonces ya hay una ley que permite precisamente, en este caso, disponer respecto a lo que es el personal de Petroperú. Entonces, pero a eso lo que se ha señalado respecto a los activos, efectivamente, digamos, tiene Petroperú activos, ¿no es cierto?, que en este momento puede prescindir de ellos, y eso, por ejemplo, el caso del Club de Petroperú, el caso de terrenos. Del edificio, se hablaba del edificio, que hasta ahora no se sabe, ¿no? Hasta ahora no se sabe si se otorgó ya o se decidió a venderlo. Creo que eso tendría que autorizarlo. No, ya, de todas maneras hay una decisión ya política, inclusive, y ya, como le digo, ha salido una ley que permite precisamente que el personal pueda trasladarse a Talara. Entonces, hay una ley cuya la sede social de Petroperú en este momento, por ley, ya no es Lima, es Talara, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, con eso se dio un gran paso. Ahora, el caso del edificio. Pero con el edificio, la venta del mismo, pues que seguramente será unos 90 o 100 millones de dólares, tampoco estaríamos solucionando el problema. Claro. Por eso decía, los activos que tiene Petroperú, ¿no es cierto?, que prescindibles, me refiero, prescindibles, ¿no es cierto?, estos estarían entre 800 y 900 millones de dólares. Pero aún así, con eso, de deshacerse de esos activos, atenuaríamos la situación, pero no vamos a solucionar. Entonces, ahí viene el tema, que la propia refinería de Talara, con lo que acabo de señalar, es que ya funcionando su unidad esta de Flexicoking, le va a permitir ya, digamos, cifras en azul. No va a ser en ese momento, por cierto, porque esto va a ser lento después de lo que ha sucedido, pero esto ya, digamos, hay una luz al final del túnel. Eso es lo principal. Algunos han estimado que podría demorarse 2 años. Yo pienso que de repente un poco menos de ese tiempo, probablemente un poquito más de 1 año, pero ya, digamos, se vislumbra, porque ahora sí se tiene algo concreto, y ese es el funcionamiento pleno de esta unidad de Flexicoking. Si eso no estuviese funcionando, la verdad, allí sí ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero tenemos esa unidad, hay una refinería que es una de las más modernas, una de las 7, 8 más modernas, con esa tecnología me refiero, en el mundo en este momento. Pero lógicamente la capacidad de refinación de la nueva refinería de Talara es relativamente modesta a nivel internacional. Solamente son 95,000 barriles. Pero vamos al hecho, para nuestra escala como país, es suficiente en este caso, ¿no? Entonces, sí, concretamente a su pregunta, sí hay posibilidades de recuperar, siempre y cuando se tomen acciones inmediatas, por ejemplo, desde el punto de vista contable, no, las deudas que tiene Petroperú con el Estado peruano, no, con la caja fiscal, en este caso, digamos, postergarlas, o sea, los vencimientos, postergarlos, de tal manera que eso alivie las cuentas, ¿no es cierto?, de Petroperú, porque en este momento tiene cuentas con el exterior y cuentas internas. ¿Y la incorporación de accionistas? Ese es el otro tema que también ha sido propuesto. Por supuesto, ahí hay una cosa que hay que tomar en consideración. A veces se considera que hay que privatizar, que por acá, lo que la gente se olvida, que hay una ley, la 30130, ¿no?, que justamente ha sido dada hace más de 10, 11 años, que esta ya establece, porque está vigente, ¿no es cierto?, que Petroperú pueda
tomar precisamente del sector privado hasta un 49%. Ojo, ya la ley 3130 lo establece, o sea que no hay necesidad de una nueva ley ni cosa por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, imagínense quién va a comprar las acciones de Petroperú teniendo la situación económico-financiera que está. Tenemos que ser realistas. Claro, Entonces, es verdad lo eso. que sí más bien es, digamos, la intervención en este caso de una gerencia privada, por ejemplo. Esa es una alternativa. Hay empresas especializadas en el sector petrolero internacional encargadas precisamente de ver esta temática temporalmente. Entonces, que puedan en este caso, digamos, tomar las riendas administrativas, en este caso, lógicamente, no temporal, ¿no es cierto?, por parte de una empresa que se pueda contratar. Entonces, esa sería la parte de la participación privada. Ahora, el ingreso, digamos, de accionistas privados, por supuesto que también se tiene que dar, pero no es el momento adecuado, porque en este momento las acciones de Petroperú pues estarían en una situación terrible, ¿no es cierto? Claro. O sea, imagínense que ya se está hablando de qué, o sea, sería pues rematar la empresa, ¿no? Entonces eso no, porque nadie lo haría en su sano juicio, por cierto, ¿no? Pero sí, en este caso, habiendo la ley que le he señalado, ya una vez recuperada la situación económico-financiera de Petroperú, que sí se va a recuperar, entonces lógicamente ya es atractiva para el sector privado. Pero como referencia quisiera que ustedes, digamos, sus oyentes, en este caso sus televidentes, ¿no es cierto?, tengan en consideración que, por ejemplo, hay otra empresa vecina nuestra que es Ecopetrol de Colombia, no la Petroperú colombiana. Ellos inclusive hace casi 20 años ya ese 49% lo tienen establecido, o sea, ya por ley igualmente, ¿no? Sin embargo, para que tengamos una idea, estamos hablando de una de las empresas más grandes, en este caso, petroleras, como es Ecopetrol, ¿no?, que está en varias partes del mundo, inclusive. Esa empresa, cuando sacó, y lo tiene en ese caso pendiente, inclusive, ¿sabe a cuánto ascendió el ingreso del sector privado? 17%. Estamos hablando de 20 años, y estamos hablando de Ecopetrol. Entonces, soñar no cuesta nada, pero Claro. hay que ser realista, y es un caso concreto el de Ecopetrol. Ahora, ingeniero, hay que ver también que esta presión, hay que entender también a este directorio porque ha dado de alguna manera un plazo, porque si no, esta empresa tan importante de Petroperú, si no salen a pronunciarse las autoridades respectivas, pues no hay una manera de poner solución. Recordemos que la propia presidenta de la República, en su discurso del 28 de julio, se manifestó, ¿no?, sobre rápidamente, si bien es cierto, la reestructuración, implementación de medidas de austeridad, reducción, traslado del personal, como usted lo ha dicho también, a Talara, y de alguna manera ella puso el compromiso de generar valor para Petroperú, porque ella dijo que es muy importante esta empresa para nuestro país económicamente, pero hay preocupación porque se dice que al parecer la presidenta estaría retrocediendo en lo que dijo, ¿no? Por ello, al parecer ha sido esta presión del directorio para que dé el plazo hasta este 31 de agosto, si no, queda en cero, dan un paso al costado y nuevamente no sé qué va a pasar con Petroperú. Usted ha mencionado el caso de la presidente, ¿no? Entonces recordemos que en el mensaje de Fiestas Patrias y antes inclusive ya se había pronunciado. Entonces, el poder político actual en el Perú ha sido contundente. No se va a privatizar Petroperú en la modalidad que digamos, no se va a rematar, no va a quebrar Petroperú. O sea, bien clara ha sido la presidente señalando que Petroperú sí es viable, ¿no? Lógicamente con la intervención del Estado, obviamente. Entonces se tienen que ver los mecanismos, pero ya hay una decisión de tipo político que es bastante claro. O sea, ya no hay que dudar, porque no ha sido una vez, sino varias veces. Lo que sí más bien llama la atención es que no se hayan tomado las medidas, en este caso, que había sugerido el directorio en un anterior comunicado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de esto de los activos, tratar de ver de una vez, esas decisiones tienen que tomarse ya, ¿no? Y la otra es lo que le señalaba, el caso de las cuentas, las deudas que tiene con el fisco, con el Banco de la Nación. Entonces, todo eso, por ejemplo, se puede postergar. O sea, eso ocurre con cualquier, inclusive bodega. Si yo tengo una deuda, pues me la postergan. Oye, no tengo en este momento, pero voy a tener de acá 6 meses, un año, ¿no? Entonces,
eso se puede hacer y eso deberían hacerlo ya. Es un Entonces, necesario ¿por qué razón? urgente, Porque ingeniero. Es urgente que se es pronuncie urgente, es urgente el ministro de Energía y Minas, el No, ministro de sí, pues los Economía dos, o la presidenta, así es. ¿no? Justamente quienes están en la Junta General de Accionistas están tres del Ministerio de Economía y Finanzas y dos de Energía y Minas. Entonces, esa Junta General de Accionistas, que es una especie encima del directorio, ¿no es cierto?, es en representación del dueño, que es el Estado peruano. Entonces, ellos lógicamente tienen que tomar acción. En este caso, me parece que se han demorado y tantos problemas políticos que tenemos en este momento, lógicamente. Entonces, todo eso ha hecho que se descuide este aspecto, pero ya con esta alerta, o en cierta manera yo no diría alerta, ya es un ultimátum de 3 días, porque el 31 es... ¿Qué pasa si entonces, dentro de pocos renuncia días. todo el directorio, ingeniero? Bueno, simplemente, sí, tampoco se va a ser un hecatombe, simplemente se nombra otro directorio, nada más. O sea, por esa parte no hay problema, pero, digamos, no sería Se dilatan las tampoco cosas recomendable. igual, ¿no? Se dilatan las No cosas. sería, claro, estaríamos en la misma situación. El asunto es que tiene que tomar acción el Ejecutivo, en este caso a través sobre todo de Economía y Finanzas, y lógicamente acompañado de Energía y Minas, para en este caso tomar las sugerencias que ha hecho este directorio, ¿no? Porque Sí. digamos, está pendiente, o sea, no han tomado ninguna acción a pesar de lo crítico que resulta ser la actual situación de Petroperú. Entonces, al no haber tomado, no porque no quieran, lógicamente, sino de que están en este momento abocados a otros problemas, como sabemos, digamos, de lo que está sufriendo nuestro país en este momento, ¿no? Toda esta situación inestable, en fin, económico, y sobre todo esta crisis política. Entonces, eso quizá ha hecho descuidar, pero ya con este ultimátum que ha hecho el directorio, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, supongo que en las próximas horas debe estarse pronunciando, particularmente el MEF, que es el que tiene la batuta, en este caso, como le decía, con en este caso, 3 directores dentro de lo que es la Junta General de Accionistas. Entonces, y lógicamente Energía y Minas de igual manera, ¿no? Pero ya deberían pronunciarse. La presidenta ya en este caso ha dado la orden, ya dio la orden, ya con el mensaje de Fiestas Patrias y anteriormente con relación a lo que sería el comportamiento de este gobierno respecto a Petroperú. Entonces ya no hay nada que hacer, o sea, lo único que tienen que hacer los funcionarios a partir de los ministros que estamos señalando es tomar acción, ¿no es cierto?, con todas las alertas que le ha manifestado el directorio de Petroperú. Ahora, como le digo, tampoco el hecho de que vayan a renunciar eso va a ser un hecatombe en absoluto, eso también, ¿no? O sea, simplemente si cambian, ahí habrá otros profesionales que puedan ver este tema. Lógicamente tienen que ser especialistas y no gente, digamos, improvisada, eso también, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias. Estas explicaciones detalladas, claras para nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional. Muchas gracias al ingeniero Aurelio Siempre a vuestras Ochoa. órdenes. Muy buenas tardes. Gracias, Muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Muy amable.